Los grados del conocimiento. Spinoza distingue 4 grados en el conocimiento, y esos grados son los siguientes. Primer grado, el conocimiento de oídas o por las palabras y los signos. Se sabe, por ejemplo, por haberlo oído decir o leído simplemente, y sin conocer la razón de ello, que 2 es a 8 como 3 es a 12. Segundo grado, el conocimiento por experiencia vaga. Se puede saber que 2 es a 8 como 3 es a 12, porque se sabe más o menos vagamente que, para obtener un número que sea un segundo lo que un tercero es a un cuarto, hay que dividir el segundo por el cociente del cuarto entre el tercero, pero ello considerando simplemente esta regla como una especie de receta práctica, y sin ser capaz de dar de eso ninguna razón demostrativa. Tercer grado, el conocimiento razonado o deductivo. Se tendrá entonces, por el contrario, un conocimiento demostrativo de la fórmula por la cual se traduce algebraicamente la regla precedente. Cuarto grado, finalmente, el conocimiento intuitivo. Es un conocimiento que permite ver inmediatamente la consecuencia en el principio, sin tener necesidad de obtenerlo por intermedio de un razonamiento más o menos complicado. Así, para retomar el mismo ejemplo, se verá en la definición misma de la proporcionalidad que 2 es a 8 como 3 es a 12. Se puede subrayar en la distinción así establecida cierto número de defectos. Primero, entre esos 4 géneros de conocimientos, los 2 primeros son ambos de orden puramente empírico, y, por tanto, no difieren entre sí tan profundamente como difieren de los otros 2. Por otro lado, Spinoza mismo los reúne bajo el nombre de opinión o de imaginación. Seguidamente, Spinoza parece considerar todo conocimiento razonado como esencialmente deductivo. Es cierto que la deducción es la que constituye el saber verdadero, porque sólo ella es completamente explicativa, como en otra parte lo diremos, pero no hay que olvidar con todo no desdeñar el papel muy grande que desempeña la inducción en las ciencias, aunque ese papel solo consistiera incluso en preparar la explicación. En fin, el conocimiento intuitivo, que Spinoza considera como el más alto grado del conocimiento, queda un poco vago en la definición que él da, y habrá lugar para precisar seguidamente cómo hay que entenderlo. La verdadera distinción entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico es esta. Lo que domina en el conocimiento vulgar, es primero la imagen de las facultades sensibles, y que, cuando quiere sobrepasar la experiencia bruta e interpretarla en cierta medida, apela sobre todo a la imaginación. Por el contrario, lo que domina en el conocimiento científico, es el ejercicio constante de la razón, y eso es lo que nos ha permitido decir anteriormente que la ciencia es realmente característica de la humanidad, porque es una actividad propiamente racional, incluso podríamos decir la actividad racional por excelencia. Sin embargo, aunque el conocimiento científico sea el único verdaderamente racional, no habría que oponerlo de manera totalmente absoluta al conocimiento vulgar, pues los dos pueden tener ciertos elementos en común, aunque poniéndolos en juego en proporciones diferentes. Así, la ciencia se sirve de la experiencia y a veces también de la imaginación, y no hay, en el hombre, conocimiento empírico donde no entre algo de razonamiento, como ya hemos tenido ocasión de subrayar. Además, de uno al otro de esos 2 géneros de conocimiento, hay una indefinidad de grados posibles, por los cuales la transición puede efectuarse casi insensiblemente. No habría que considerar tampoco, como erróneamente se hace a veces, a la imaginación y a la razón como 2 facultades que se oponen esencialmente entre sí. Lejos de excluirse, se unen lo más frecuentemente de una manera más o menos estrecha en la actividad psicológica, donde cada una de ellas tiene una función propia. No hay lugar, pues, a considerar el ejercicio exclusivo de una de las facultades, sino solamente su predominio sobre la otra. Al primer carácter distintivo que acabamos de reconocer al conocimiento científico debemos añadir un segundo que no es menos importante, y es que este conocimiento consiste esencialmente en proposiciones generales, que abrazan los conjuntos de hechos particulares que forman parte de su dominio. Esas proposiciones son lo que se llama leyes, y una ley es a los hechos lo que un género es a los seres particulares, ya se trate del estudio de las leyes o del de los géneros propiamente dichos. Podemos, pues, afirmar con Aristóteles, que no hay ciencia más que de lo general. Este segundo carácter de la ciencia es por otra parte una consecuencia del primero, pues lo general es precisamente lo que forma el objeto propio de la razón. Tendremos además ocasión de volver sobre este último punto. Podemos ahora distinguir, emplazándonos en un punto de vista algo diferente del de Spinoza, 3 grados en el conocimiento, y estableceremos esta distinción de la manera siguiente.
Primero, el conocimiento vulgar se vincula a lo particular como tal, no va más allá de los hechos, y se mantiene en su constatación puramente empírica, es pues, totalmente superficial. Sin embargo, es cómodo para la práctica inmediata, y es legítimo en la medida que no pretende obtener resultados de otro orden. Segundo, el conocimiento científico se eleva de lo particular a lo general, es decir, de los hechos a las leyes, apoyándose sobre el uso de la razón. Es la sistematización más coherente posible, por una parte, de los hechos entre sí, y, por otra parte, de los hechos y de las ideas, pero es aún totalmente simbólico y relativo, pues su dominio no comprende más que los fenómenos de los que es la teoría, tomando esta palabra de fenómenos en su sentido propio de apariencias, y está satisfecho cuando ha logrado establecer esos conjuntos coherentes de teorías que constituyen cada ciencia particular. Sin embargo, hay que poner aparte las ciencias matemáticas, que, al no ocuparse de hechos como las demás ciencias, no tienen el punto de partida en lo particular, y en las que no hay sino lo general. Se tiene entonces exclusivamente una sistematización de ideas, pero esta sistematización es todavía relativa en el sentido de que se limita estrictamente a un dominio determinado. Tercero, el conocimiento metafísico, del que no hemos hablado hasta ahora, se aplica, no ya simplemente al estudio de lo general como el conocimiento científico, sino al de lo universal. Son esos dos puntos de vista totalmente diferentes, y que es preciso guardarse de confundir como se hace con demasiada frecuencia. La metafísica depende, no del dominio de la razón como la ciencia, sino del intelecto puro, que tiene por objeto propio el conocimiento de los primeros principios. La distinción de los principios y de las leyes es aquí correlativa a la de lo universal y lo general. Por el conocimiento de los principios, la metafísica alcanza el fondo mismo de las cosas, luego la verdad absoluta y definitiva, a la cual solo ella puede pretender. Y, por lo demás, la ciencia misma reconoce de buen grado que los resultados en los que desemboca no tienen más que un valor relativo. Esto concierne sobre todo a las ciencias de los hechos, pues, a este respecto también, las ciencias matemáticas deben ser consideradas aparte, son relativas también en el sentido que hemos indicado, pero entonces puede decirse que las otras ciencias son doblemente relativas, pues lo son, no solamente por el hecho de su dominio limitado y de su alcance restringido, sino también en cuanto al rigor y a la certidumbre de sus resultados, como en la continuación lo mostraremos más explícitamente. Por otra parte, es en las ciencias matemáticas solamente donde se puede encontrar, hasta cierto punto, un ligamen entre el conocimiento científico y el conocimiento metafísico, aunque manteniendo siempre la distinción profunda que necesariamente existe entre esos dos órdenes de conocimiento. Podemos resumir los caracteres respectivos de los tres grados del conocimiento en el cuadro siguiente. 1. Conocimiento vulgar o empírico. Le incumbe el estudio de los hechos, lo particular. Es de orden sensible. 2. Conocimiento científico. Deriva del estudio de las leyes, lo general. Es de orden racional. Y 3. Conocimiento metafísico. Proviene del estudio de los principios, de lo universal. Es de orden intelectual. Hay que destacar a este propósito, que cuando hablamos aquí del orden sensible, no entendemos por tal exclusivamente la actuación de las facultades sensibles en el sentido más ordinario de la palabra, sino que comprendemos ahí también a la memoria y la imaginación. En cuanto a la distinción de los dos órdenes racional e intelectual, que no hemos hecho más que indicar de una manera sumaria, no insistiremos más en ello por el momento, pues nos reservamos precisarla en otro lugar. Esos tres grados del conocimiento de los que acabamos de hablar, son, en el fondo, los mismos que aquellos que ha distinguido Platón. En efecto, para éste, los dos primeros grados son, el conocimiento vulgar, que él llama también opinión, para remarcar su carácter de incertidumbre. Y el conocimiento razonado, que es evidentemente idéntico al conocimiento científico. En cuanto al tercer grado, aquel que responde al conocimiento metafísico, Platón lo define como la contemplación directa de las ideas, lo que se justifica por el conjunto de su teoría, pero, independientemente de la doctrina platónica, se puede ver, en esta definición, la expresión del carácter de conocimiento inmediato que es esencialmente propio a la metafísica. Se puede también, a pesar de las diferencias de puntos de vista, indicar cierta correspondencia entre los grados del conocimiento tal como acabamos de establecerlos y los que considera Spinoza. Entre los cuatro géneros de conocimiento de los que habla este,
Los dos primeros entonces entran ambos en el conocimiento vulgar, lo que, por otro lado, ya hemos hecho observar al indicar que no hay entre ellos una diferencia esencial. El conocimiento deductivo es el conocimiento científico propiamente dicho, aunque, en realidad, este no sea exclusivamente deductivo. El nombre más general de conocimiento razonado, empleado por Platón, convendría mejor, pues comprende la deducción y la inducción. En fin, el conocimiento intuitivo puede corresponder al conocimiento metafísico, pero a condición de especificar bien que se trata de intuición puramente intelectual, y no de esta intuición más o menos vaga, y de orden sobre todo sentimental, o incluso sensitivo y vital, que es la intuición en el sentido que la entienden algunos filósofos contemporáneos, especialmente el señor Bergson. La sustitución de la verdadera intuición intelectual por tal intuición es la negación misma de la metafísica. Una última observación importante es que, cuando hablamos de los 3 grados del conocimiento como acabamos de hacer, no hay que entender por tales 3 capítulos o 3 momentos sucesivos del conocimiento, sino más bien 3 puntos de vista esencialmente diferentes, aunque haya transiciones entre ellos, sobre todo entre los 2 primeros. Cada uno de esos puntos de vista es válido y legítimo en el dominio que le es propio, pero solo el último, en razón de la universalidad que lo caracteriza, posee un valor absoluto y constituye el conocimiento por excelencia. No podemos, por otro lado, insistir más en ello aquí, puesto que no nos es posible, por el momento, indicar con más precisión la naturaleza de ese conocimiento, sobre el cual volveremos cuando examinemos las divisiones de la filosofía. Publicado en Science Sacree, número especial René Guénon, revista según la cual sería un capítulo de la parte preliminares de un curso de filosofía para uso escolar redactado por René Guénon en 5 partes: preliminares, psicología, lógica general, lógica aplicada, metodología, y teoría del conocimiento.